Hola, 1 de noviembre de 2024, inicia noviembre, hoy se cumple un mes de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en México, uno de 72 meses para los que fue elegida el pasado junio. No fue una mala semana, fue una semana muy complicada para la presidenta, pero en el saldo es un gran triunfo político. Y digo, pongo político porque no fue en la opinión pública en términos de aprobación. Este espacio es para el economista todos los viernes analizamos qué fue lo que pasó esta semana alrededor de Claudia Sheinbaum. Primero, la aprobación sufre la primera semana, bueno, va iniciando el gobierno, la primera semana de caída importante, con una caída importante, porque cae 8 décimas en la aprobación semanal. A cambio de eso, se aprueba la supremacía constitucional, venciendo la oposición partidista, que pesa mucho, venciendo las trabas que el Poder Judicial intentó poner, venciendo muchas cosas. El movimiento de la 4T termina imponiendo esta supremacía constitucional, que fue un agregado a la reforma judicial ante el intento de la oposición y del Poder Judicial de parar esa reforma vía amparos. Y entonces, ante este tipo de cosas, dicen, no, 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 que no nos vengan a hacer eso, porque primero, no es la única reforma que viene. O sea, esto es, pues viene una reforma probablemente electoral, algo así, y esto, pues era el camino de la oposición para parar las reformas, y entonces dice, pues va, ¿no? Lo aparo ahí la detengo, para que no vuelva a ocurrir. Entonces es un gran triunfo político del movimiento de la 4T, pero no fue así en términos de aprobación. ¿Por qué? Por este tema no, porque creo que este tema ni siquiera está en la plática diaria del ciudadano común y corriente, sino está en la plática diaria de las élites, ¿no? Y de los medios, y de las mesas, ¿no? Pero no en la plática diaria del que tiene que salir a llevar alimento a su casa, ¿no? Tal cual. Entonces, uno no fue ese el tema, sino otros temas. No, 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 no una semana buena, ¿no? A veces no les gusta que decimos, pero la presidenta Sheinbaum tuvo un gran triunfo político, pero eso no se refleja en la aprobación, ¿no? Eh, Vamos a ver, además de la supremacía constitucional, tuvimos un asunto de inseguridad, ¿no? Otra vez generalizada en muchos lugares del país, en muchos lugares, ¿no? Porque luego de repente solo voltean un estado, ¿no? Aquí ni siquiera hay que voltear un estado. De repente en redes sociales publico alguna inseguridad de un lugar y me contestan de otros estados donde parece que no hay foco diciendo, no, es que no has venido para acá, es que no vienes para acá, es que no vienes para acá, simplemente en la percepción de inseguridad que el INEGI hace, los estados, los municipios donde es peor, por ejemplo, salió Tapachula en el último lugar, cuando tradicionalmente había sido Fresnillo, pero Fresnillo siguió saliendo mal y sin embargo las últimas notas no son sobre esos lugares, porque está en muchos lugares. Entonces la inseguridad generalizada, pero con un agregado. El agregado de que se dio un intercambio de declaraciones entre la presidenta y el embajador norteamericano, que tiene que ver sobre la detención del mayor Zambada, ¿no? El embajador norteamericano diciendo, en lugar de estar reclamando que hayamos detenido al Mayo, deberíamos estar juntos festejando, ¿no? Y no nos echen en culpa la inseguridad, como si las bases de esa inseguridad no estuvieran ahí estaban vigentes, no nos vengan a decir, ustedes la generaron. Y la presidenta, pues le contestó, ya 2 veces le contestó, pero el caso es que este tema sigue, el tema del Mayo Zambada, que ocurrió a finales de julio, sigue vigente, está ahí en la mañanera todavía. Entonces ahí, ¿no? Ese fue otro tema. Y en la parte económica, a pesar de que no ha habido nada, nada en el bolsillo. Todavía la inflación sigue alta, sigue alta, pero no descontrolada, vamos a ponérnoslo así, ¿no? Porque el último reporte es que se mantiene realmente, pero algunos indicadores han puesto nerviosos a los analistas, ¿no? Que el dólar ya se haya estacionado arriba de 20 pesos. Yo creo que vamos a ver la elección de Estados Unidos un poco hacia dónde lo mueve, un informe negativo sobre la deuda de Pemex, las finanzas de Pemex, y el nerviosismo que genera también entre los analistas
que se haya tardado en la presentación del presupuesto 2025, que no se ha presentado y que se tiene que aprobar antes del 15 de noviembre. Entonces, todo eso, pues no es un ambiente que haya permitido a la presidenta Claudia Sheinbaum presentar sus programas de gobierno como los ha presentado. Creo que toda la presentación de programas de gobierno, que algunos pueden ser muy positivos, como lo de la vivienda que fue la semana anterior, han sido opacados por todo este debate entre poder judicial e inseguridad. Por cierto, en inseguridad se dio el asesinato de un periodista en Uruapan, Michoacán, también de una periodista en Colima, pero parece que ese caso, al menos por la última información, no está ligado a su actividad, ¿no? Tendremos que esperar las averiguaciones. Pero el caso es que en términos de la opinión que rodea a la presidenta, fue una semana negativa en opinión, muy positiva en los logros políticos. Esta es una colaboración para El Economista, como todos los viernes desde hace muchos años, antes con López Obrador, que fue cuando lo iniciamos, y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum. Saludos.